dar chance. Muy bien. Según yo ya compartí mi pantalla, ¿ya la pueden ver? Nada más. Dice que apenas está compartiendo, ¿no? Sí, como Okay. Muy bien, creo que ahora sí ya la ven. aún no se ve. Ah, ya se ve. ¿Ya no? Sí, sí, ya, porque a mí ya me aparece. Muy bien, entonces vamos rápido con la clase y en lo que me carga la página, porque pues se traba. Creo que mi internet no soporta tanto. Son PowerPoint y además una presentación. ¿Ven como tal la presentación? ¿Sí, verdad? ¿O ven la pantalla de lo que es el PowerPoint? Ah, no, sí se ve la presentación. Es que no me deja moverle. A ver, la vuelvo a compartir, porque no me deja moverle. Maestra, buenos días. Buenos días. Irving, que si quiere puedo compartir la pantalla. Sí, sí, tienen mi presentación, ¿verdad? Porque Sí, no sí me la deja tengo. moverle. No sé por qué no me deja avanzar ni nada. Ya el tema 2.7 y 2.8. El 2.7 vamos a hablar de lo que es la biodiversidad, especies endémicas y en peligro de extinción y lo que podemos hacer para su preservación. Ok. ¿Aún no pueden ver la presentación? Ya se ve. Ok, muy bien. La naturaleza tiene la clave a nuestras satisfacciones intelectuales, cognitivas y aún espirituales. Esto lo dice Edward O. Wilson, que fue un biólogo, investigador, naturalista y autor estadounidense. Ahora solo permítanme porque a mí ya se me trabó mi pantalla. Ahora no los veo. Bueno, no importa. Yo no los veo, pero ustedes sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces vamos a continuar así, aunque yo no vea la pantalla. Bueno, ya les mencioné. Bueno, en principio está la portada, después están los temas que vamos a ver yo y después está la frase que les acabo de mencionar. Muy bien, ahora lo que genera paisajes variados y singulares tanto en el mundo como en México. Así, la presencia de distintos ambientes hace que la diversidad biológica sea abundante en algunas regiones como las selvas y escasas en algunos desiertos arenosos y regiones de hielos perpetuos. Si se dan cuenta, aquí ya abarcamos los temas anteriores, como lo que es la distribución del agua, los climas, todo eso ya lo vimos. Entonces, dale clic para que vayan apareciendo las imágenes, por favor. Y bueno, como se los mencionaba, como tal, la diversidad biológica o biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de todas las clases, incluida la diversidad dentro de las especies, entre las especies y de los ecosistemas. Esto según el convenio de diversidad biológica, ¿ok? Entonces, al saber nosotros esto, podemos decir que la biodiversidad comprende la diversidad de paisajes naturales, como lo es el que está en la imagen. Podemos hablar tanto de selvas, bosques, desiertos, etc. La siguiente, por favor. También comprende los diferentes tipos de plantas. Este también es un tipo de paisaje natural. La siguiente, por favor. Los climas. La siguiente.
La siguiente, porfis. Ok, entonces ya podemos ver lo que vendrían siendo también, que comprende lo que son las plantas, como hongos, algas y también animales. La siguiente, por favor. Además de que las diferencias genéticas permiten heredar mecanismos de supervivencia o sobrevivencia. Los elementos más representativos de la biodiversidad son las plantas y los animales que desarrollan características adecuadas a las condiciones físicas de su entorno. La siguiente, por favor. Muy bien. Además, no, esa sí. Además de su valor intrínseco, la biodiversidad es fundamental para la existencia del ser humano en la Tierra y es usada de un modo sostenible, es decir, que es una fuente ilimitada de recursos y servicios muy variados. La biodiversidad está estrechamente ligada a la salud y el bienestar de las personas y constituye una de las bases del desarrollo social y económico. ¿Ok? Entonces, hasta aquí creo que queda claro lo que viene siendo lo que es biodiversidad. No es más que pues la variabilidad de tanto plantas y animales en diferentes regiones del planeta. Ahora, ¿qué son las especies endémicas? Yo creo que a lo mejor por el término como que les suena raro, pero apuesto a que todos ustedes realmente saben lo que son las especies endémicas. Incluso con las imágenes pues ya se dan una idea. La palabra endémico proviene del griego endemios, que significa o es igual a nativo, y fue transferido por Condoyle, que fue también un médico, no más bien fue un botánico. Este señor transfirió este término desde la medicina a la botánica para indicar taxones nativos que se distribuyen en un lugar y no en otro. Nos referimos con taxones a familias de una misma especie. Aunque los variados usos y aplicaciones del endemismo han ocasionado confusiones en su interpretación, las definiciones coinciden en que el endemismo es una implicación de restricción geográfica. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, el endemismo significa que dependiendo de ciertas regiones va a haber especies que solo van a vivir en esa región o en ese sitio, ¿ok? El término es relativo porque una especie puede ser endémica de un continente, un país, una región, un bioma, que es una comunidad de organismos que ocupan un área muy amplia, o de una localidad de unas cuantas hectáreas. Tal es el caso del ajolote, que solo es endémico de los lagos de Xochimilco. De igual manera, pueden habitar en un océano, en una isla, en un lago, en una cordillera, en una montaña, cuenca o en algún otro sitio particular. ¿Ok? Las especies endémicas son las que evolucionaron en aislamiento, por lo que desarrollaron, ¿sí? Perdón, ¿qué significaba eso de taxones? Taxones son las familias de ciertas especies, que pueden Ah, ok. ser primos o así. Ya ves que hay especies que, por ejemplo, los perros y los lobos, pues son primos lejanos, ¿no? Inclusive en ciertos lagartos también, y hay ese tipo de familias que vienen siendo primos, etcétera. A eso se refiere taxones. Ok, Eh, gracias. sí. Como les mencionaba, estas especies endémicas, pues al encontrarse en un lugar muy específico, por decirlo en una isla, como podría ser, podemos ver Australia, ¿no? Que es como una parte muy pequeñita de tierra, pero ahí habitan animales que no podemos encontrar en otros lados. Y estos tuvieron que adaptarse a las condiciones, pues, de esa región y no pudieron evolucionar de la misma forma que otras especies que se encuentran en áreas mucho más grandes, ¿no? Que abarcan varios continentes o que se encuentran en varios continentes. Muy bien. Entonces, estas especies, al ser muy, ¿cómo decirlo? Al ser específicas de un hábitat, se encuentran o son muy propensas al peligro de extinción. La siguiente, por favor. Tengan en cuenta que aquí hablamos tanto de fauna como de flora, ¿ok? Vemos animales y plantas. Ahora, ¿cuándo se considera una especie en peligro de extinción? Esta se considera que está en peligro de extinción cuando todos los representantes de la misma especie corren el riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra.
¿Cuántos animales están en peligro de extinción hoy en día? Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el organismo internacional con mayor potestad sobre el problema, o sea, de la extinción de los animales, aproximadamente 5.200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción en la actualidad. Además, en un desglose por clases se encuentran en peligro de extinción el 11% de las aves, el 20% de los reptiles, el 34% de los peces y el 25% de los anfibios y mamíferos. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas de que estas especies se encuentren en peligro de extinción? ¿Alguien quisiera mencionar algunas? ¿No? De hecho, están ahí en la imagen, ¿no? Bueno, existen múltiples... Sí, dime. A la destrucción de su hábitat. Destrucción de su hábitat, es así. Bueno, existen múltiples causas por las que una especie puede llegar a encontrarse al borde de la extinción. Las razones pueden resultar tremendamente particulares para cada especie, pero en líneas generales, entre las mayores amenazas se encuentra la destrucción y fragmentación de sus hábitats, el cambio climático, la caza y tráfico ilegal e introducción de especies exóticas. En esto de la introducción de especies exóticas es que de alguna otra región se traen, por ejemplo, aves o se traen conejos, se traen, etcétera, a ciertas regiones y estas al empezarse a reproducir y no tener su depredador natural, pues empiezan a invadir lo que vendría siendo el hábitat de las especies nativas de ese lugar. Y esto se ve tanto en animales como en plantas. Tal es así que me parece, si no mal recuerdo, en Xochimilco también hay una invasión de lirios que no es nativa de esa región. Es por eso que también se está destruyendo el hábitat de lo que vendría siendo el ajolote. Andrea dice, deforestación de áreas naturales. Es así también, ya que, y esta deforestación es debido a, pues, que el ser humano al ir incrementando, pues obviamente va necesitando más alimento, ¿no? Entonces, pues se deforestan ciertas hectáreas para poder cultivar especies tanto para el consumo del ser humano como para el mantenimiento del ganado. Muy bien, las especies endémicas son más vulnerables y por tanto más susceptibles a la extinción, que puede producirse por razones naturales, pero también por la acción del ser humano, y es lo que pues actualmente se ve más, ¿no? La extinción por la acción del ser humano. Además de las consecuencias propias del cambio climático, están lo que es la caza furtiva de los animales, la modificación de los hábitats y la introducción de especies invasoras. En cuanto a la caza furtiva, ¿quién me puede mencionar algún animal que ustedes conozcan que ya está en peligro de extinción? ¿La vaquita marina? Ajá. Tal es el caso de lo que vendría siendo la caza furtiva, que los animales inclusive, si no se extinguen, evolucionan. Actualmente en África, si no mal recuerdo, hay elefantes que ya nacen sin colmillos. Y esto para evitar pues lo que vendría siendo la caza de estos animalitos por el valor que se le da al marfil, que bueno, el marfil está contenido en sus colmillitos. ¿Ok? Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. El oso polar. Así es, el oso polar también está en peligro de extinción. Pero más que nada, está en peligro de extinción por el cambio climático, porque se están derritiendo los polos y debido a esto, pues su hábitat está siendo completamente modificado. Muy bien, a nivel mundial tenemos muchos animales en peligro de extinción. De hecho, en la parte de abajo tengo una liga que cuando yo les comparta las diapositivas, ustedes pueden entrar ahí y la National Geographic tiene un listado de estos animales. Principalmente tenemos lo que es el gorila de montaña. Puedes darle clic para que aparezcan las imágenes, por favor. Muy bien. En primer lugar tenemos a lo que es el gorila de montaña. Después tenemos a lo que es el oso polar, la siguiente. El oso polar. Después tenemos a lo que sería el lince ibérico.
Después el tigre de Sumatra, o que lo conocen mejor como el tigre de Bengala, y el rinoceronte blanco. Estos son solo 5 y son los principales, los tienen enumerados, y son los 5 principales, y son lo que yo les comparto ahora. Y como les mencionaba, abajo tienen una liga que los lleva a una lista mucho más grande, ¿ok? Para que igual ustedes le den una repasada y puedan saber cuáles otros hay. La siguiente, por favor. Ahora, aquí en México, ¿qué animales están en peligro de extinción? Están igual numerados del 1 al 5, pero hay muchísimos. De hecho, en la liga no solo van a encontrar los que están en peligro de extinción a nivel mundial, ni a lo que sería México. Abarca todos los continentes, ¿ok? Dale clic, por favor. Entonces, aquí tenemos, pues, el que ya todos conocemos, que es muy famoso por el billete de A50, y es el ajolote. Como les mencionaba, este animalito, pues, está en peligro de extinción porque su hábitat, pues, está siendo destruido completamente. Aparte de que hay hay un invasor, como lo que son los lirios. Ahora, tenemos también lo que es el jaguar, el lobo mexicano, el oso negro y, como ya lo había mencionado uno de nuestros compañeros, la vaquita marina. Muy bien. La siguiente, por favor. El ser humano, al modificar de manera significativa el medio ambiente natural, ha puesto en peligro la capacidad del planeta para mantener la vida en condiciones propicias, principalmente por la destrucción del hábitat o la alteración del equilibrio ecológico. Por ello, se han identificado zonas críticas para la biodiversidad y es así que podemos hablar de áreas megadiversas del planeta altamente amenazadas. También estas áreas megadiversas se les conoce como países, países megadiversos. Aunque estas áreas representan apenas el 2.3% de la superficie terrestre, albergan el 75% de las especies en riesgo entre aves, mamíferos, reptiles, anfibios y plantas. Y estas especies, pues es necesario protegerlas y conservarlas para evitar la pérdida de un gran número de formas de vida. Además, que sirven para mantener el equilibrio ecológico. En realidad se desconocen cuántas especies existen en la Tierra, o sea, hasta la fecha los científicos no han descubierto todas. Se calcula que pueden ser desde 10.000 millones hasta 100.000 millones de especies. Como pueden ver, la variación es enorme. Los organismos conocidos entre vegetales, animales y microorganismos suman aproximadamente 1.075.000 especies y algunos biólogos consideran que esta cifra representa menos del 10% del total de las especies que habitan en el planeta. Muy bien, ahora, yendo a lo que son los países megadiversos. Estos países se localizan en zonas donde se conjuntan características y condiciones específicas que favorecen una amplia biodiversidad. Si se dan cuenta, pues son zonas específicas en donde, debido a las condiciones tanto climáticas como de territorio, de climas, pues es que puede haber esta diversidad en especies, animales y de fauna y de flora. Entonces, esto es debido a que concentran el 70% de las especies conocidas en el mundo. De estos países se saben 17 y México ocupa el cuarto lugar, que equivale a entre un 10 y un 12% de todas las especies conocidas a nivel mundial. Para que estos países se consideren megadiversos, deben cumplir ciertos criterios. El principal criterio para pertenecer al grupo de los países megadiversos es el endemismo. Ya es de lo que acabamos de hablar arriba. Para ser megadiverso, un país debe tener por lo menos 5.000 especies endémicas de plantas. Otros criterios incluso en el concepto son la diversidad de especies, diversidad de niveles taxonómicos superiores a lo que me refería de géneros, familias, etc. Y diversidad de ecosistemas, incluyendo la presencia de ecosistemas marinos y de selvas tropicales. O sea que aquí también incluimos lo que es la vida marina. El primer mapa
de países megadiversos se atribuye a la World Wildlife Fund incluía a seis países en un principio, en los cuales estaba México, Colombia, Brasil, Zaire, Madagascar e Indonesia. Tiempo después se siguió realizando un análisis de estos países y se llegaron a incluir 12 países megadiversos. Entre ellos estaba México, bueno, los que ya les había mencionado, México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia. Y más adelante la lista subió a 17 países, en los cuales se añadió a Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela. Si se dan cuenta, en el mapa que yo les puse, esta concentración de países megadiversos están en un clima como más templadito, ¿no? Donde hace calor, donde la vegetación es muy abundante y gracias a ello, y también los climas son favorables y gracias a ello, pues tienen una gran diversidad, tanto de flora como de fauna. Muy bien, los beneficios ambientales que otorga la biodiversidad son muchos. Las especies vegetales generan oxígeno e influyen en la regulación de los procesos de captación, almacenamiento, infiltración y emisión de agua dentro del ciclo hidrológico, así como la evaporación, transpiración y la recarga de acuíferos. O sea, es fundamental para el ciclo hidrológico. Otro de los beneficios de la biodiversidad son mantener el equilibrio que permite la vida en el planeta, conservar las fuentes de materia prima para diversos productos comerciales y farmacéuticos, localizar áreas vulnerables del ataque de plagas, monitorear especies dañinas para cultivos de importancia alimenticia y económica y su gran relevancia cultural. Muy bien, ahora que ya sabemos esto y que estas especies están en peligro de extinción, ¿qué podemos hacer para su prevención? Muy bien, muchas personas consideran que no tienen responsabilidad sobre las crisis de la biodiversidad porque realmente no lo ven a una escala mucho mayor, solo se concentran en lo que viven diariamente. Sin embargo, todos contribuimos mediante nuestros hábitos de consumo cotidianos a esto de tanto del calentamiento global, de la contaminación, la extinción de las especies, etc. ¿Qué podemos hacer? La siguiente, por favor. Muy bien. Para evitar que una especie desaparezca, implica la puesta en marcha de una gran cantidad de recursos y acciones concretas. Algunas de ellas serían evitar la fragmentación de sus hábitats, por ejemplo, la deforestación, perseguir y castigar con dureza la caza ilegal y el tráfico de especies, la creación de reservas naturales o el fomento de programas de reproducción, reintroducción y de mejora genética. El logo que ven en pantalla es de la fundación que yo les había mencionado anteriormente, que es el principal activista para la preservación de las especies endémicas. La siguiente, por favor. Muy bien, como les mencionaba, ¿qué se puede hacer? Pues podemos, para la preservación de las especies, tenemos que informarnos. El primer paso es informarnos sobre las especies y ecosistemas que hay en nuestro país, en este caso México. Sobre las causas de la pérdida de la biodiversidad, sobre alternativas para disminuir nuestro impacto, podemos visitar sitios web del gobierno e exigir información sobre los medios de comunicación como periódicos, radios, televisión, sobre la situación actual. Ya tienes prendido tu micrófono. Ahorita, yo estoy en mi clase. Sí, tienes prendido tu micrófono, nada, perfecto, apágalo. Ok. Muy bien. También debemos de tener una participación activa en lo que se refiere a, con grupos o organizaciones de sociedad civil o con organizaciones gubernamentales para apoyar el trabajo de la conservación de la naturaleza. Tenemos que tener un consumo responsable. Esto es pensar en las actividades diarias que tenemos y cómo podemos reducir nuestro impacto o nuestra huella ecológica. O sea, básicamente pensar si lo que vamos a comprar o lo que vamos a utilizar es realmente algo de una necesidad básica o de una necesidad
que pues sí sea apremiante, ¿no? Si podemos, por ejemplo, nuestra ropa, saber de dónde viene, quién la fabrica, todo ese tipo de cosas ayudan mucho al medio ambiente. Producir sosteniblemente, responsablemente, más que nada, se basa más que nada en no desperdiciar energía y materiales al producir. No generar como el consumo de productos desechables, como podría ser el unicel y todo eso. Y denunciar, exigir a las autoridades que protejan a las especies, porque nosotros como ciudadanos tenemos ese derecho, ese derecho de exigir a nuestros gobiernos que protejan nuestra flora y nuestra fauna. Porque si no, después, si alguno de estos elementos va desapareciendo de la cadena, pues se va perturbando lo que vendría siendo el equilibrio ecológico. Y al final de cuentas, conforme una especie va desapareciendo, le van siguiendo otras especies que pues están en relación, ¿no? Imagínense, se van desapareciendo, y a final de cuentas, pues no nos va a quedar nada. Muy bien, la siguiente, por favor. Ok, ahora, respecto a los recursos naturales del suelo, del subsuelo, aire y agua, y el desarrollo sustentable. El ser humano, cuando quiere satisfacer cualquier necesidad, busca los materiales necesarios para ello. Es aquí donde hablamos de los recursos naturales. La mayoría de los recursos son componentes del mundo natural que pueden ser aprovechados por el hombre y tienen un valor actual o potencial para él. Les son necesarios para su desarrollo y bienestar social. La siguiente, por favor. Creo que todos sabemos que los recursos se dividen tanto en renovables y no renovables. Los renovables son los que con el paso del tiempo se vuelven a regenerar y pues siguen un ciclo. Y los no renovables son aquellos que con el paso del tiempo pues no se regeneran y terminan acabándose. Tenemos entonces recursos del suelo, del subsuelo, del aire y del agua. La siguiente, por favor. Ok, los que van apareciendo son recursos del suelo y del subsuelo. Dentro de estos tenemos lo que son los recursos forestales, los recursos mineros y el petróleo, o que vendrían siendo dentro de los recursos energéticos. Del aire. La siguiente, por favor. Bueno, ya aparecieron abajo. Del aire. Este es indispensable para respirar y mantener la vida en el planeta. Y también es utilizado como fuente de energía a través del viento. Y yo creo que esa pues todos la conocen, ¿no? Que es la energía eólica. Y dentro del agua tenemos lo que son los recursos pesqueros. También se tiene el aprovechamiento de sales y arenas. Más que nada, este recurso está asociado a ciertas zonas geográficas que son en las costas y en alta mar. Ahora, ¿qué es el desarrollo sustentable? Yo creo que muchos de ustedes han escuchado ya este término o están familiarizados con ello. Pues básicamente lo que es el desarrollo sustentable es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades del futuro para atender sus propias necesidades. O sea, es tener un consumo responsable en la actualidad para que a las generaciones futuras no les falte o no carezcan de alguno de los recursos que tenemos nosotros actualmente. La siguiente, por favor. Este desarrollo se rige por 3 ejes, que es un desarrollo que tome en cuenta la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes. El 2, que vendría siendo un desarrollo respetuoso del medio ambiente. Y el 3, un desarrollo que no sacrifique los derechos de las generaciones futuras. Y en esto se desarrolla la sustentabilidad, que tenga que ver con la ecología, lo social y lo económico. La siguiente, por favor. La siguiente. En la Asamblea General llevada a cabo por la ONU en septiembre de 2015, se adopta una Agenda 2030 para lo que es el desarrollo sustentable, donde se tienen 17 objetivos. El primero es fin de la pobreza. El siguiente. El 2 es hambre cero, o sea, que se acabe con la hambre
en el mundo. La siguiente, por favor. Salud y bienestar. La siguiente. Educación de calidad. La siguiente. Igualdad de género. La siguiente. Agua limpia y saneamiento. Energía asequible y no contaminante. Trabajo decente y crecimiento económico. Industria, innovación e infraestructura que sea amigable con el ambiente. La siguiente. Reducción de las desigualdades. Ciudades y comunidades sostenibles. Producción y consumo responsable. Acción por el clima. Vida submarina. Vida de ecosistemas terrestres. Paz, justicia e instituciones sólidas. Y lo que vendrían siendo alianzas para lograr los objetivos. Si se dan cuenta, estos son como objetivos muy generales que se plantearon a nivel mundial, pero como todos los países y que se los he venido repitiendo y se los voy a seguir repitiendo, no están las riquezas del planeta no están distribuidas de una forma pareja, pues cada país cada país o cada continente o cada gobierno inclusive debe de implementar estos objetivos y adaptarlos a su situación actual, ¿ok? Básicamente, lo que se pretende es tener un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Y pues bueno, la siguiente, creo que ya es la última. Sí, ya es la última. Perfecto. Muy bien, entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda respecto a estos temas? No, todo bien. Ninguna, maestra. Perfecto, creo que son conceptos que ya tenemos, solo hay que recordarlos, ¿ok? Ya no nos va a dar tiempo de hacer la actividad, pero les dejo el link en lo que vendría siendo el chat para que lo realicen. Ya como les comentaba, la actividad solamente les va a ir apareciendo una ruleta donde les van a aparecer todas las letras del abecedario. Lo que vendría siendo la letra W y la X solo ponen X y ponen W, es una pregunta libre, porque no encontré conceptos con esas letras. Pero todos los demás va a aparecer la letra, les va a indicar si empieza con esa letra o contiene esa letra y pues la guía pues es el concepto o la definición que va a venir, que les va a aparecer, ¿ok? Entonces, una disculpa nuevamente por las fallas técnicas. Gracias por su paciencia. Les estoy subiendo las diapositivas a lo que vendría siendo el Classroom y también les voy compartiendo las actividades por ahí. Entonces, sin más por el momento, yo me despido de ustedes el día de hoy. Muchas gracias por su atención y espero que la siguiente clase no tengamos estos problemas, ¿de acuerdo? Nos vemos la siguiente clase y que tengan un bonito fin de semana. Cualquier Nos cosa, vemos, estamos en cuídense. contacto por el WhatsApp Hasta luego, y por profe. Classroom. Cuídense mucho, nos vemos. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias.